Buen día. Bueno, gracias Andrea, gracias por eso, la verdad es que es una alegría que hayan confiado en mí de esa manera. Estamos esperando a Salva, que está llegando acá, vos no tengas problema, está todo fríamente calculado. Y lo que vamos a hacer ahora, un poco más para arriba, sí, igual no me voy a quedar yo acá. Tendría que haber otro micrófono, ¿no? ¿Dando vueltas? Un micrófono con cable acá, eso, para poder moverse. Lo que vamos a hacer ahora es una serie de presentaciones breves que nos van a ayudar a redondear un poco lo que ya sucedió ayer y lo que vimos ayer. Ahora sí, me van a escuchar mejor. Igual de todos modos me dicen que tengo vozarrón, así que muy buen día, muchas gracias por estar acá, es temprano, domingo a la mañana. No les queremos complicar demasiado la vida ni que tampoco nos odien, pero sí hay mucha data todavía. Ayer fue un día intenso, fue un día de emociones, fue un día en el que tuvimos un montón de información. Por ejemplo, Néstor anoche tuvo que apurarse muchísimo con su PowerPoint porque sabía que tenía mucho más para contar, pero tuvo que resumirlo para que entremos dentro de los horarios que son medianamente los que nos piden acá en el cine. Así que no me quiero extender demasiado porque estoy súper feliz de presentar a un amigo personal, pero también a una persona que de muchas maneras viene trabajando profundamente con el fenómeno hace muchísimo tiempo y que creo que nos puede ayudar a completar perfectamente la idea de los experimentadores. ¿Por qué? Porque además va a proponer una redefinición también. Es parte de la historia de todo esto porque es uno de los dos autores de los extraños que propone que los extraños somos nosotros, y estamos hablando de Juan Acevedo Peinado. Esta es la presentación mía, vamos a la de Juan Acevedo Peinado. Lo vamos a recibir a Juan, venga nomás. Psicólogo, no tengo que presentarlo. Juan, bienvenido. Amigo, gracias por estar acá. Te dejo la responsabilidad ahora. Bueno, todo un tema que me presente Fer, ¿no? Amigo de muchos años. Bueno, les voy a contar una pequeña historia, voy a tratar de ser breves hoy, sí, sobre todo porque es domingo a la mañana. Primero, permítanme presentarme, seguramente hay muchos otros los jóvenes que seguramente no tienen ni idea de quién soy. ¿Sí? ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Es la primera vez en más de 30 años que yo hago nuevamente una presentación pública en vivo, presencial. ¿Sí? Sí, más cerca, ¿no? Ahí se escucha mejor. Sí. Bueno, pasaron 30 años. Sí. Otra de las cuestiones particulares que es necesario que entiendan es que, aunque yo parezco igual a todos ustedes, ¿sí? En el fondo, muy en el fondo, no lo soy. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Que será alguna inteligencia no humana? No. Se trata simplemente que pertenezco a la comunidad originaria Mbua Guaraní. Por lo tanto, aunque eso parezca un dato menor, me ha llevado que desde la infancia mi manera de pensar y entender el mundo es completamente diferente, ¿sí?, a la cultura hegemónica occidental. Y desde ese lugar me permití pensar y repensar sobre esto que para el occidental era tan difícil y sigue siendo tan difícil de entender, cuando para las comunidades originarias es algo muy sencillo de vivir. Nosotros no necesitamos racionalizarlo, nosotros simplemente lo vivimos. Pero rápidamente entendí que los occidentales no. Entonces hubo que hacer algo que en el mundo quechua se llama chacajaruna, ¿sí? O chacaruna, o chacarruna, ¿sí? Que los abuelos con los cuales estoy emparentado y de los cuales aprendo todos los días, ¿sí? Ellos me decían, mi hijo, ya usted tiene que ir en el puente, dice. Ya, dicen, los abuelos, dice, y sus hermanos, dice, ya eso es muy lindo, dice, pero tiene un problema. Juan, ya dice, el hombre que transita el puente no se queda ni en una punta ni en la otra. Va eternamente viajando entre ese puente. Así fue como en los 90 tuve la suerte inenarrable de compartir con una familia, ¿sí?,
otra gran familia con la que me tocó trabajar durante muchos años, que fue nada más y nada menos que un grupo allá en Rosario que se llamaba SIFO, ¿sí? Con Luis Alberto Pacheco, ¿sí? Con Fabián López, con Carlos Matos, con Diego Viegas, con Darío López, y sobre todo, nada más y nada menos que con un hermano con el cual venimos transitando este camino desde aquellos días hasta hoy. Y cuando digo transitando este camino es porque ha sido un camino muy complejo para ambos. ¿Sí? Ese hermano es nada más y nada menos que el doctor Néstor Berlanda, con el que tuvimos la suerte allá por los 90 de escribir un libro que en el 2000 salió, que fue referente para muchos, para otros no tanto, ¿sí? Que fue Los extraños, que abordaba desde el punto de vista de la psiquiatría y la psicología el tema de las abducciones. Bueno, de este lado, ¿sí? Desde el mundo occidental, me convertí en psicólogo clínico. Entonces, después de largas charlas, ¿sí? Sobre todo con Fernando, me convencí de que existía una posibilidad que después de esos 30 años, ¿sí? Porque en aquellos días arrancamos con ideas que eran un poco adelantadas para su momento. Y para bien o para mal nuestro, no fuimos entendidos, ¿sí? Y ustedes saben qué es lo que pasa cuando uno se enfrenta a algo que no conoce, ¿sí? Y algo que no entiende. Uno generalmente lo rechaza. Y posiblemente tenga razón. Pero debieron tardar 30 largos años para que por primera vez en un congreso de estos temas todos los expositores estuviesen alineados en una misma dirección. Y esa dirección, y me emociona decirlo, era nada más y nada menos que esa dirección que habíamos marcado con ese grupo de gente y con la que venimos trabajando todos los días con el doctor Néstor Berlanda. Entonces me pareció que era una oportunidad muy linda para compartir con ustedes algo. Como solemos hacer los guaraníes, yo no había preparado absolutamente nada. Entonces anoche hasta las 5 de la mañana me dediqué a hacer este humilde PPT, ¿sí? Tratando de resumir un poco la sorpresa con la que me encontré. Y esa sorpresa tiene que ver con ese título que se lo contaba ayer al Fer. Digo, porque a mí Fer me parece que la temática tuvo una vida muy interesante, una infancia complicada, ¿sí? Una adolescencia típica, ¿sí? Pero me parece que por primera vez estamos a punto, este año, y en este preciso lugar, de ponerle fin a la adolescencia. Entonces, no se hagan problema por las palabras raras, ¿sí? En nuestro trabajo, imagínense que después de 30 años, y ya era difícil entendernos hace 30 años, y ahora capaz que va a ser un cachitito más, pero les prometo, hoy a la mañana, antes de desayunar, me encontré con Carlos en el hotel, y él me dice, imagínense, yo tengo casi 80 años, si no me lo hace fácil no entiendo, ¿eh? Entonces les prometo que voy a tratar de hacerlo corto y fácil. Entonces, primero tenemos que hablar de que la ciencia, tal como la entendemos, está en un momento de crisis muy complejo. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos para los cuales la ciencia actual no tiene respuesta, ¿sí? Había un filósofo que se llamaba Thomas Kuhn que decía algo muy particular: cuando la ciencia empezaba a llenar baldes de anomalías, empezaba a llegar directamente el momento de cambiar de paradigma. Y aunque no lo creamos, estamos exactamente en ese momento. Entonces, cuando hablamos de un nuevo paradigma, finalmente hablamos del nuevo paradigma de la ciencia, pero buenas veces nos imaginamos un cambio de paradigma en las ciencias humanas. Y vieron que todo el mundo habla de UAP,
de ovni, de Fanny. Bueno, nosotros hablamos de que esos elementos eran solamente una parte, ¿sí? Casi caprichosa de un fenómeno muchísimo mayor. Un fenómeno polifacético, polimorfo, ¿sí? Transhistórico y sobre todo transcultural. Hoy, a una parte de ese fenómeno, que es la que tiene que ver justamente con las personas que de una u otra forma entran en contacto con eso, le llamamos anomalías fenomenológicas. Vamos a la que sí. Empieza el anterior. Bueno, vamos tranquilos. Yo siempre me gusta cuando doy una charla, a veces es ¿de qué hablamos cuando hablamos de? ¿Sí? Entonces, somos muy apegados a tomar ideas y conceptos que vienen de ciertas culturas. Y esas ciertas culturas, por lo general, son culturas hegemónicas. En este caso, sí, vamos a tener que ver algo desde la lingüística y desde la semiótica. La lingüística se encarga de la lengua hablada, ¿sí? Mientras que la semiótica se encarga de los signos, la significación, ¿sí? Aunque no sea hablada, aunque el lenguaje sea no verbal, ¿sí? Nos va a dar una idea de esa cuestión. Entonces, allá por los 70, cuando yo arranqué, hablábamos de testigos, ¿sí? En los 20, 13, 15, 20, 21, empezó a aparecer esta palabra experimentadores. Una palabra que es experiencias, pero en lengua sajona, en lengua inglesa, ¿sí? Da la casualidad de que cuando tenemos que hacer traducciones, ¿sí? En el arte de traducir, hay una frase en italiano que dice "e traduttore, e traditore". ¿Sí? Toda traducción es una traición. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar a ver una cuestión que tiene que ver, y es muy importante que lo veamos, con la transculturalidad, con las diferencias de culturas. ¿Por qué? Porque experiencia, experimenter y percipient en inglés es todo un tema de la lengua inglesa. ¿Por qué? Porque tiene muchas variables, algunas similares y otras extremadamente diferentes. Pero da la casualidad que para experiencia, cuando lo traducimos al castellano, traduttore, decimos experimentador. Y posiblemente esa palabra esté equivocada. ¿Por qué? Porque se hace referencia a alguien que hace experimentos con algo, ¿sí? La palabra que hace referencia a la percepción, al experimentar, al sentir, al pasar por un proceso de experiencia cognitiva, es la palabra experienciar, ¿sí? Por eso, cuando se dice alguien que es muy experimentado en algo, es algo que pasó muchas veces, hizo un experimento con algo, lo experimentó, lo aprendió y se transformó en algo experimentado, ¿sí? Pero un experienciador posiblemente se trata de otra cosa. Por lo tanto, quizás la palabra más acertada en el español o en el castellano sea la palabra percipiente, ¿sí? Que tiene que ver con el fenómeno de la percepción en su totalidad. Entonces, esto va a tener que ver con una vivencia completa, donde no solo están mis sentidos, sino también que hay una construcción interna de esto que me pasa, ¿sí? A eso le llamamos actualmente clarisintiencia, ¿sí? Y esa clarisintiencia, por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, por ejemplo, acá que tengo gente conocida acá adelante, me duele el alma, ¿sí? ¿Cómo sabrían ustedes qué es el dolor de mi alma? Lo compararían con algo personal, pero adivinen que jamás, nunca van a saber
cómo me duele el alma a mí. Tengo una noticia para los enamorados. Cuidado, ¿sí? ¿Algún enamorado en la sala? ¿Con pareja? Muy bien, perfecto. Les voy a contar una historia, chiquita, sencilla. Historia de parejas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos vamos conociendo. ¿Se te saca por mí? Sí, la verdad que sí. ¿Y vos? Yo también. Ah, bueno. ¿Y qué sentís? Bueno, yo te quiero. No, me parece que no lo tienes que sacar más. Bueno, ok, yo te amo. ¿Y vos? Yo también. Y los dos se van con unas palomitas en la panza divina. Bueno, la experiencia de amor es igual que el dolor del alma. No tienen la más mínima idea de lo que es el amor de uno o del otro. Porque la pregunta correcta sería, ¿qué es para vos el amor? Contámelo. Y ahora contame vos qué es para vos el amor, a ver si estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque no nos dijimos nada. Nos engañamos mutuamente. Y puede que vivamos engañados por el resto de nuestra vida. Ese es el valor de las palabras. Entonces, a eso que no lo podemos describir, que es único, es repetible como el dolor del alma, cuando una persona tiene una experiencia con una anomalía fenomenológica, pasa exactamente lo mismo. Es intransferible. Lo puedo contar de todas las formas que quiera, ¿sí? Pero la experiencia es única e irrepetible. Y esa experiencia única y irrepetible tiene un nombre. Quédense tranquilos que solamente para echar los pocos, ¿sí? Se llama qualia, ¿sí? Que tiene que ver con qualitas, la cualidad de la cosa en sí misma. Por lo tanto, cuando los investigadores allá en los 70, los 90, incluso hasta ahora, decimos, nosotros investigamos ovnis, wow. Sí. De nuevo, como el amor. Ni antes, ni ahora, y posiblemente mañana, esté lo suficientemente cerca de un ovni como para realmente poder estudiarlo. ¿Sí? Lo voy a poder percibir, ¿sí? Experienciar. Pero estudiarlo no de ahí para desarmarlo, si es que fuera un objeto, o para hacer cosas que me permitan obtener información de él. ¿Sí? Por lo tanto, lo que vamos a tener son relatos orales, como casi todo lo que escuchamos ayer. Imaginen lo siguiente: confiemos en que nuestros oradores son sinceros, pero no trajimos ninguna prueba de nada, en absoluto. Solo contamos historias, y eso se transforma en narrativas orales. Pero adivinen qué, y antes de terminar les prometo que voy a intentar de demostrarlo y traerles algo concreto, una prueba de cómo el fenómeno se manifiesta. Claro, algunos pensarán, che, ¿esto tendrá que ver con la vigilia? No. Todos estuvieron ayer acá, ¿no? Sí. Bueno, antes de terminar, yo les pienso traer una prueba. ¿Por qué? Porque las narrativas orales influyen directamente en nuestra neurofisiología, cómo funciona nuestro sistema nervioso central. Vamos a ver qué sigue. Hemos tenido algunas mañas a lo largo de estos años, mañas con las que hemos tenido que lidiar muchísimo. Una de ellas es el tema de la fisicalidad objetal, ¿sí? OVNI, objeto, volador no identificado. ¿Por qué algo se desplaza por el aire? ¿Alcanza para decir que es volador? Porque lo veo con mis ojos. ¿Alcanza para decir que es un objeto si no lo toco? ¡Wow! ¿Sí? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de estar en espacios inmersivos de realidad virtual? Levanten la mano, por favor. ¿Lo pueden distinguir? Es como que te engaña el cerebro. Exacto. El cerebro va a intentar adaptarse de todas formas. O sea que es una idea, como mínimo, para empezar a tener en cuenta.
¿Por qué? Porque eso que ustedes vivieron es lo que llamamos estímulo determinante. Hay una programación que genera un estímulo para engañar a tu cerebro o para mostrarle, adivina qué, una textura de realidad diferente. ¿Sí? Sí. Fisicalidad, seguramente fiscalidad le arrea a las 5 de la mañana, le arrea pueden encontrar horrores de ortografía y cosas similares, así que háganmela saber. No me avergüenza. Muy bien, pero miren que esto, chicas que están tomando mate, después les voy a pedir uno, esto que ustedes vieron en esa realidad inmersiva, ¿sí? Tiene algo muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene algo que se llama indeterminación visual. Porque no hay ningún objeto ahí. Es un estímulo visual indeterminado. De esto hablamos en los 90 con este grupo que decimos ASIFO. Entonces, en vez de hablar de ovnis, hablábamos de EVIs, estímulos visuales indeterminados. ¿Por qué? Porque también estábamos confundidos. Porque estábamos convencidos de que había cierta fisicalidad y que el sentido de la vista era el más importante. Pero eso nos llevó a pensar en algo, eso es, ¿ves lo que es tratar bien a un expositor? Permiso. Ya me hacía falta que la garganta reseca. Geniales. ¿Ves? Exponer con mate, chicos, esto es lo mejor que te puede pasar la mañana. Pero eso, ahí tienen, listas, chicas. Perdón que me agarro con ustedes porque tuvieron la experiencia virtual. Pero eso que vieron ustedes se llama disrealidad. ¿Por qué? Porque es un plano de realidad que no es real. Pero sin embargo mi cerebro la toma como tal y no la distingue. No hace ningún tipo, no se niega, no hace un quilombo, no me descompongo, no vomito, no, lo toma como algo normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos empezar a pensar que nuestro universo, acorde como lo dijo el doctor Berland ayer, como un conjunto, y posiblemente un conjunto más consciente de lo que estábamos acostumbrados a pensar o creer, es un universo omnijetivo, donde lo subjetivo y lo objetivo comparten el sistema de disrealidad. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se complica mucho? ¿Se entiende? Bien. Lo cual rompe con algo bastante interesante. Ustedes están convencidos que ven un gordo grandote tipo Totoro vestido de violeta hasta arriba del escenario. ¿Sí? Y encima les tengo que contar que tengo que ponerme los tiradores porque si los pantalones se me caen y se hace bastante complicado. Pero la realidad, la verdadera realidad es que yo no estoy acá. Ni ustedes están ahí. ¿Sí? Todos ustedes para mí están en algún lugar, ¿sí? En una tecnología biológica extremadamente compleja que genera datos de información sistemática en nanosegundos, casi semejante a lo que decía Néstor ayer, que era nada más y nada menos que la computación cuántica. Y adivinen qué crea. Crea para mí y para ustedes lo que denominamos como realidad de consenso. Claro, si yo hago esto en la realidad de consenso, ¿sí? La pared es completamente sólida, yo no la puedo atravesar. Como los orbes que pasan a través de los objetos o los plasmas que pasan a través de los objetos. Pero adivinen que, acorde a la física tradicional y a la física cuántica, eso es 99% de vacío. Al igual que yo y al igual que ustedes, al igual que el teatro. Lamento informarles que todo esto es una construcción que nos permite simplemente el fenómeno de la vida. Entonces, necesitamos en ese sistema de realidad darle significado a las cosas. Morimos por entender. Es como una pulsión, una necesidad innata. Tengo que ponerle nombre a las cosas, tengo que saber, tengo que entender, ¿sí? Tengo que encontrarle el quid de la cuestión, ¿sí?
Pero adivinen que la anomalía fenomenológica no la acepta. Nos desafía constantemente. Y ese desafío, adivinen qué, se puede leer. Es un signo. ¿Por qué? Porque es un signo intencional. ¿Sí? Ese vacío. Y las cosas no se van porque sí. Se van porque tienen intención de evasión. ¿Ok? Bien. La construcción de la realidad del consenso hace que estemos totalmente convencidos de un montón de cosas. Pero adivinen qué. A ver, al amigo que está acá. ¿Sí? ¿Dónde estoy pensando? ¿Dónde piensa usted en este momento? ¿En qué lugar? ¿De dónde viene su pensamiento? ¿Sí? No sabemos. Puede venir de la unidad de mi pie. Nos enseñaron a decir que venía del cerebro. Olvídenlo. ¿Sí? El cerebro lo único que hace es recolectar información y procesarla. Igual que eso, de una computadora. ¿Sí? Muy bien. Pero resulta que adentro nuestro hay un otro. Y ese otro que habita desde que tenemos noción es a lo que le llamamos conciencia. ¿Sí? Muy bien lo que dijo el compañero. Durante todos estos años, con el doctor Borlanda, llegamos a la conclusión que la conciencia no es un fenómeno local, sino que es un fenómeno no local. ¿Por qué? Porque estaría esparcida absolutamente por todo el universo. Entonces, cuando pensamos en la experiencia de interioridad, y como lo dijo bien el doctor Borlanda ayer, estamos unidos a todo. ¿Qué diferencia hay entre adentro y afuera? Absolutamente ninguna. Vamos a la que sigue. Entonces, claro, nos tienen acostumbrados a una necesidad. La ciencia ha sido parte de eso, ¿sí? A la obtención de datos, la data, ¿sí? Big data, mega data, ¿sí? Y es necesaria, sí, totalmente. Pero hoy podemos dividirla, ¿sí?, en dos tipos de datos. La ciencia, las noticias, lo que nos llega de las culturas hegemónicas, como Estados Unidos, ¿sí?, tiene que ver con datos duros, ¿sí?, que tienen que ver con, fundamentalmente, tecnología. Ciencias duras, matemáticas, física, física cuántica, ingeniería inversa, bla, 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 bla. ¿Sí? Ok. Pero esa ciencia dura, lo que ha generado es algo de lo cual Fer habla siempre, y él seguramente va a hablar, es el hecho que hemos adquirido lo que se llama una narrativa, ¿sí?, hegemónica. Adivinen por qué. ¿Tienen una sorpresa gigante? Es la primera vez que yo tengo conciencia, 30 años, que en un congreso de, entre comillas, ovnis, no aparece la palabra extraterrestre. ¿Se dieron cuenta de eso o no? Bueno, esa es la primera vez que pasa. Y eso es extremadamente raro, porque seguramente muchos vinieron por esa palabra, ¿sí? Ahora bien, hay otra forma de ver las cosas, y es la manera como tanto el equipo con el que trabajo y el equipo que compartimos con el doctor Borlanda encaramos otro tipo de recolección de datos, que son los datos blancos, que es lo que llamamos la parte soft. ¿Vieron como hardware y software? Bueno, blando. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con las ciencias humanas. Pero adivinen que por primera vez estamos empezando a construir entre todos una contranarrativa hegemónica. ¿Desde dónde? Desde Sudamérica. Muy bien. Otra cosa que es interesante, vieron que hablamos de ya dijimos, los perceptores, hablamos de los clarisintientes, ¿sí?, de los experienciadores. Vieron que allá en Estados Unidos se matan por poner aparatos, ¿sí? Y allá era, no, pero eso es para el final de allá. Pero hay un aparato, una tecnología superlativa, ¿sí?, capaz de generar
teradatos y teradatos y teradatos por milisegundos, que son lo que llamamos biosensores cognitivos, ¿sí? Que son nada más y nada menos que los propios percipientes. ¿Sí? Imaginen la cantidad de datos que hemos perdido todos estos años y todos los que tenemos que pensar en recolectar. De ahí vamos a tener que por primera vez, vieron que ayer el doctor Orlando habló del mundo de MT, habló del sistema nervioso central, y tenemos una cuestión muy importante, ¿sí? Hoy tenemos un mapa de la neurofisiología de las anomalías fenomenológicas y también tenemos mapas de psiconeurocognición. No solo empezamos a entender cómo funciona el sistema nervioso central con respecto a las anomalías, sino que también empezamos a entender cómo funciona el psiquismo humano en función a ellas. Muy bien, eso nos lleva a dos palabras. Una es que cuando muchas personas relatan sus experiencias, aparecen correlatos de lo que conocemos como neurogénesis y neuroplasticidad. Sí, una especie de abono para nuestra materia gris. Pero parece que el abono era para la materia blanca. Sí, un estado de hiperconexión. Sí. Eso lleva a pensar, sobre todo con otro investigador muy importante, que es el doctor Gary Nolan, del cual seguramente muchos han escuchado hablar. Y todos creen que el doctor Gary Nolan está allá en la loma de él, sentado. No, el doctor Gary Nolan se comunica con todos los que estamos trabajando en estas cosas. ¿Por qué? Porque acá, en las colinas anales del mundo, también hay gente que piensa y también hay personas a las que se nos consulta. En conjunto, seguimos trabajando en lo que se conoce como la línea genómica, algo que está profundamente enraizado en nuestra genética, ¿sí? A lo cual el doctor Nolan y nosotros también denominamos el linaje. Da la casualidad que es muy posible, chicos, que ustedes dos no se enamoraron inocentemente. ¿Por qué? Porque están sentados los dos acá. A uno de los dos les interesa el fenómeno o a ambos. ¿Sí? El hecho de que les guste a ambos hace que estén exactamente donde están. Y eso indica que es muy factible que una parte de sus cerebros, ¿sí?, no sea igual a las de las otras personas. Y es muy factible que entre ambos tengan descendencia y que su descendencia tampoco sea igual a otras personas. Y eso recién lo empezamos a saber ahora, ¿sí? Esas fisioanomalías se buscan unas a otras y lo más interesante de todo es que buscan tener descendencia. Ok. Por lo tanto tenemos que armar nuevos mapas de la conciencia, tenemos que hablar de una conciencia extendida, un espectro de la conciencia. Y también tenemos que hablar de una complementariedad entonces entre los datos duros y los datos blandos. ¿Vieron cuando hace años atrás se hablaba de la expansión de la conciencia? ¿Se acuerdan? Les mintieron. ¿Cómo con tantas cosas? Que se tranquila. Si nos miente con el shampoo, no mentí con eso. ¿Por qué? Porque la conciencia ya está expandida. Habrá un espectro extremadamente amplio. Lo que no tenemos es la capacidad de experimentar esta amplitud. Vamos a la que sigue. Muy bien. La nueva experiencia de la conciencia. La ampliación del rango de experiencia a lo que ahora vamos a denominar estados ampliados de experiencia. ¿Por qué? Porque justamente eso, tenemos que abrir el chute, ¿sí?, para experimentar más. Eso es lo que pasa en las anomalías fenomenológicas. Muy bien, pero también tenemos que ver que hay un espectro de realidad, como hay un espectro electromagnético de la luz visible que nos permite recopilar datos con la vista. ¿Sabían que ese rango, ayer el doctor Urana también lo puso, también Pablo también lo puso, que es muy amplio, ¿sí? Va del infrarrojo al ultravioleta y más allá en ambos casos. Pero nosotros solo focalizamos en un área central donde percibimos solo 7 miserables colores. Tenemos un olfato recto, oímos lo que queremos, ¿sí? Tocarnos da asquito, ¿sí? Y los olores ni se imaginan. O sea, tenemos una incapacidad de experimentación
horripilante. ¿Sí? Muy bien. Pero cuando pensamos que hay una realidad y una conciencia ampliadas, le vamos a contar muy brevemente, les prometo que en el próximo se los voy a extender. Pero hasta ahora hemos logrado descubrir experimentalmente 5 capas de realidad. ¡Wow! ¿Sí? La realidad consensuada que todos conocen. La realidad liminal. Levanten la mano quienes sueñan. Realidad liminal, perfecto. Ok. Realidad daemonoica. ¿Quién no ha sentido cerca una presencia de algo que se mueve cerca pero no lo podemos terminar de ver? Realidad daemonoica. Ok. Realidad imaginal. Siento la presencia de algo que me aterra o me genera mucha paz, pero no lo veo y no tengo la más remota idea de qué es. Levanten la mano. Realidad imaginal. Algo, sí, esta es muy difícil, esta es muy difícil. Algo que definitivamente me lleva puesto, incluso con terror o con consecuencias físicas. Eso es lo que conocemos como realidad arquetipal y una realidad para la cual no tenemos palabras, a la cual llamamos realidad noumérica. Eso genera en la historia de la humanidad algo que hasta ahora creíamos que era el folclore, que era el mito. No, señores, el mito es algo vivo, es una construcción. El mito es un plasma. Información pura. Por eso podemos empezar a pensar, ir desde el entrelazamiento cuántico, algo que vamos a empezar a denominar ya no como experiencias comunes o como experienciadores, sino meta-experiencias. Experiencias con sucesos de altísima extrañeza. Y esa es nuestra especialidad. Por eso pensamos allá en los 90 en las abducciones. ¿Sí? Pero no tenemos en cuenta todo esto que trabajamos 30 años después. Hoy esa palabra quedó atrás. Hoy hablamos de subducciones. ¿Por qué? Nada nos lleva para ningún lugar. Solo nos metemos más profundamente, ¿sí?, en capas de la realidad. Entonces, ¿se acuerdan que en las abducciones pasa algo? Sobre todo con las chicas, con los chicos también, ¿sí? Que es el tema de la hibridación. Ahora fíjense qué loco, estudiamos cientos de casos, miles. Todos tienen una característica. A mitad del camino, entre algo tan retrógrado que cualquier serie de televisión pedorra de los años 60 es mucho más evolucionada tecnológicamente que lo que pasa dentro de una experiencia de abducción. ¿Sí? Pero hay algo muy interesante. ¿Se acuerdan que hablábamos del signo? Algo extremadamente tecnológico, objetos extraterrestres que vienen de otro mundo, que esto y lo otro, ¿sí? Pero que quiere hibridizarse. ¿Sí? ¿Qué pasaría si lo que se quiere hibridizar es algo que lo dijo claramente Robert Bigelow, que es nada más que la tecnología y la espiritualidad? Entonces, vamos a ver qué sigue. Bueno, entonces tenemos esto que hablamos que son los meta-experimentadores. ¿Y saben qué son los meta-experimentadores? ¿Tienen idea? Creo que les dije que nosotros lo comprobamos concretamente, físicamente. Los meta-experimentadores son sujetos experimentales que evolutiva y conscientemente se someten a entornos de extrema extrañeza. Y ustedes seguramente pensarán, ¿pero dónde hay entornos de extrema extrañeza? Ok. A eso nos lleva a la omnicaja. ¿Sí? Y lo que encontramos en esos universos son algo que solo podemos definir como hiperobjetos. Objetos tan enormes, tan grandes, que hacen que nuestra razón sencillamente deje de joder y se dedique a experienciar. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar a pensar en ontologías no tradicionales de las nuestras experiencias, o sea, otras culturas y otros seres que puedan tener este tipo de experiencias. Por lo tanto, llegamos a las conciencias, inteligencias y sintiencias no humanas. Otra área en la que trabajamos es que es muy factible
que esas conciencias e inteligencias no solo sean no humanas, sino que además no sean biológicas. Ok, por lo tanto, se los dije al principio, la realidad consensuada es una creencia. Vamos a ver qué sigue. Lamento decirles de vuelta, hoy soy el famoso señor que te pincha el globo y te derrumba el mito. ¿Sí? Soy el payaso mala onda, totalmente. Vieron que todos nos gusta el tema del ovni, el UAP, cómo me gusta, sí, la extraterrestre, el gris, ay sí, cómo me gusta. Bueno, eso es lo que conocemos como narrativa alienígena, ¿sí? Pero ¿saben qué? La comunidad ufológica, a lo largo de 90 años, ¿sí?, experimentó un proceso de creencia. ¿Sí? Es una incipiente pero muy completa espiritualidad secular con un mito prometeico, vienen a salvarme, ¿sí?, y la necesidad de instaurar una narrativa, ¿sí? Por eso se acerca cada vez más a ciertos aspectos de la religión, ¿sí? Entonces, ¿saben qué? Muchos de los que pertenecimos o pertenecen a las comunidades ufológicas terminan transformándose sin saberlo en una feligresía, ¿sí?, que solo acepta a rajatabla lo que ciertas conveniencias nos dicen que tengamos que creer. Muy bien, entonces eso tiene que ver con algo que hay mucha gente que está trabajando, que se llama ingeniería cognitiva. Pero hay un elemento perturbador. Seguramente han escuchado a Leslie King o a Willy Songo hablar de eso. Porque hay algo de lo que no se puede hablar. Hay algo que no se puede decir. Pero ¿cómo? Si ya nos dijeron que tienen objetos, que tienen cuerpos, que los ovnis existen, que recuperaron naves, ya está dicho. Entonces, ¿qué es lo que no se puede decir? Interesante. Posiblemente, esto lo habla ayer de un neurotransmisor arcaico, que es la DMT, ¿sí?, que puede que haya producido hace miles o millones de años una disrupción evolutiva, ¿sí?, una especie de Homo no sapiens que haya alcanzado el grado de singularidad cognitiva. ¿Vieron? ¿Alguien vio la película Lucy? Eso es singularidad cognitiva. Y puede que alguno de ellos todavía esté con nosotros. Por eso empezamos a hablar del criptoterrestrismo, lo criptoterrestre, ¿sí?, esto que está encriptado. Si algo que se parece a nosotros, pero no es. Pero que se parece, está entre nosotros. Es muy factible. ¿Sí? Puede que los veamos y que no, que entren en fase y salgan de fase. ¿Sí? Que haya especies que están relacionadas con los orbes, ¿sí?, que están relacionadas con los ovnis. ¿Sí? ¿Por qué vemos siempre humanoides antropomorfos? Wow, ¿no? Muy bien, somos el molde. Pero tenemos que empezar a pensar, chicos, en una gran red. Esa red cósmica de la que hablaban esto ayer, que es nada más y nada menos que la red de la vida. Esa red de la vida puede que tenga millones de años de evolución, que sea la conciencia sintiente que está intentando por primera vez hacer contacto con nosotros y a su vez nosotros con ella. ¿Por qué? Porque somos parte de ella. El problema de la no comunicación. ¿Ustedes pueden hablar con una hormiga, chicos? ¿Les pueden explicar el concepto de celular? Pero sin embargo sí pueden producir feromonas y nos ayudan a hacer que la hormiga haga cosas que nosotros queremos que haga y que se dé cuenta que estamos ahí para hacerlas. Así es como el fenómeno se maneja con nosotros, solo que en este caso las hormigas somos nosotros. Muy bien, por lo tanto llegamos a que la conciencia es tan esquiva, tan misteriosa, como el fenómeno mismo. Pero adivinen qué, la conciencia, ¿están listos?, es igual a tiempo, solo presente, pasado, presente, futuro, conciencia. Vamos a ver qué sigue. Una pregunta. Sí. Cuando la conciencia se reconozca a sí misma, Ya se reconoce. ya no existe más nada.
existe todo. Exacto. El todo es la singularidad. Muy bien. Bueno, y con esto nos vamos, ¿sí? Muchos creen que muchos de esos personajes que Fer presenta en sus programas, ¿sí? Están allá, en el culo del mundo, importantes, llenos de guita, con un montón de aparatos, que son todos inteligentes y lindos, y andan en autos caros y todo lo demás. No buscan a otras personas en los culos del mundo. Hay algo que la mayoría de ustedes seguramente no saben. ¿Quién conoce lo que fue la apertura de los archivos del imposible en Rice, Texas, Houston? ¿Levante la mano? Perfecto. Tal cual se esperaba que fuera. Nadie. Fue el puntapié inicial para la apertura de los postulados, ¿sí?, de diferentes casas de altos estudios a lo largo y ancho del mundo, para empezar a estudiar con una agenda concreta, con más de 30 años al futuro, ¿sí?, nada más y nada menos que las anomalías fenomenológicas desde el punto de vista de las humanidades. Otra cosa que estaría bueno contarles es que, sí, este gordo Totoro, vestido de violeta, que está acá, fue uno de los dos invitados a la conferencia inicial de Rice, donde estuvo el doctor Jeff Kleiman, el doctor Schatz, ¿vale? ¿Sí? Leslie Gann, Wilton Strider, ¿sí? Entre tantos, ¿sí? Por una cuestión de vacunas, en aquel momento yo no pude viajar, pero sí pudo viajar otra persona de Argentina, que terminó lo que fueron las salas plenarias de Rice, presentando lo que conocemos hoy como el Manifiesto Rice. Y algunas otras cositas que si las googlean seguramente las van a encontrar. Ahora bien, desde esa época hasta la fecha, ¿sí?, a diferentes personas en diferentes partes del mundo se nos convoca para estudiar, trabajar sistemáticamente todos los días en la construcción, ¿sí?, de una nueva disciplina que integre y dé cuenta de las anomalías fenomenológicas. No se asusten, esta es una de las cosas que tenemos que trabajar muchos de nosotros todos los días. La iniciativa se llama Paper and Pencil, papel y lápiz, que trabaja sobre la idea de un fenómeno local y las transhumanidades, desde una perspectiva cultural no hegemónica descentralizada, donde se investiga la antropología evolutiva disruptiva, ontologías no convencionales, inteligencias no humanas, exposición sostenida a entornos perceptuales extremos, conciencia plasmática, xenosemiótica, xenolingüística, cognición no racional, filosofía de la conciencia, psicología evolutiva de la conciencia, hipótesis-DAT, psicología aplicada a ontologías no convencionales, neurociencia evolutiva, formas de vidas no biológicas, espectro de realidad, experiencias de fase, espacios subjetivos, campos y redes de conciencia micelial. ¿Ustedes se imaginaban que en esta parte del mundo pasaba eso? Bien, ¿vieron cómo se llamaba el congreso? La ciencia se... Por eso estoy hoy aquí con ustedes, y de seguir así espero no volver a irme. Pero eso va a depender de ustedes, no de nosotros. Vamos a la última. Les dije que les iba a mostrar cómo opera el fenómeno, de qué manera se comunica de forma total, completa y absolutamente concreta. ¿Están listos para una sorpresa? Muy bien, porque el fenómeno está aquí y ahora, ¿sí? Tiene una comunicación emocional, nos dice que todos somos uno, nos da donaciones objetales como objetos y cuerpos, ¿sí? Nos dan isomateriales como residuo. El fenómeno somos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una colaboración evolutiva, ¿sí? Y debemos intentar superar una gran prueba, porque de lo contrario, y ese es el elemento perturbador, es que posiblemente nuestra especie, tal cual la conocemos, no continúe sobre la faz de la Tierra.
Entonces, ¿están listos para la sorpresa? Levanten la mano a todos los que estuvieron ayer. Pónganse esa mano en el pecho. ¿Sí? Y quiero que ahora cierren los ojos por un instante. Les juro que ya me voy y los dejo con falta. Quiero que rememoren el momento cuando Daniel López ayer se quebró arriba del escenario. Quiero que rememoren qué sintieron. Vieron que les atacó como una necesidad de abrazar y que les atacó como una necesidad de aplaudir y que les atacó una necesidad de pararse. Bueno, ¿quieren que les cuente algo? El doctor Néstor Fernández y yo lo habíamos detectado 5 minutos antes. Sabíamos que eso iba a pasar exactamente. ¿Por qué? Porque eso que aconteció es el fenómeno comunicándose con cada uno de nosotros a través de una persona que estuvo total y absolutamente cerca al fenómeno en sí. Así que, Daniel, gracias por haber compartido con nosotros una experiencia objetiva, una comunicación transtemporal y, sobre todo, y lo más importante, no permitir pensar que quizás todavía tenemos esperanza en pasar la prueba. Así que gracias a todos. Les agradezco en nombre del equipo que está trabajando desde hace mucho tiempo. Le agradezco a Andrea, a Silvia, por la invitación. Nos conocemos hace muchos años, muchos. A Fer, al doctor Néstor Berlanga. ¿Sí? Y recuerden, todos somos uno.